Bueno, amigos, buenos días. Les saludo en este momento desde mi hogar. El día de ayer que nos tocaba compartir el día 2 fue un día un poco ajetreado porque mi esposo pues tuvo una recaída en su salud. Parte del día estuvimos en el hospital, parte de la madrugada también, ¿verdad? Y bueno, bendito Dios, él ahorita está estable. Y bueno, lo que yo quería compartir con ustedes el día número 2, acuérdense que estamos pues teniendo, ¿verdad? Este tiempo de 40 días con Cristo, que es pues un momento en que de forma personal, y lo estoy compartiendo con ustedes, ¿verdad? He estado tratando de pues tener muy presente aquellas cosas en las que Dios espera que nosotros pongamos atención, y eso precisamente es lo que estoy haciendo. Estoy en una hora de trabajo del Ministerio de Educación de aquí de la iglesia, pero por cuestiones de salud de mi esposo pues estoy en casa, tengo mi mandil puesto, ando haciendo qué hacer porque necesito estar al cuidado de él y al pendiente de sus necesidades. Y bueno, recordaba lo que quería compartirles el día de ayer, en el día 2, y la palabra que yo quiero compartir con ustedes respecto pues a estos 40 días con Cristo es evangelio. Esa es la palabra en la que vamos a estar meditando el día de hoy. La palabra número 1 fue intencionalidad. Que habla de que nosotros verdaderamente debemos de ser intencionales, debemos de querer, buscar, procurar aquellas prácticas de aspecto espiritual, ¿verdad? Y bueno, el hecho de tener mi cámara así es porque estoy mostrando este obsequio que un buen amigo de nosotros nos regaló. Él lo hizo, ¿verdad? Lo trabajó con madera. Y pues bueno, sabemos que la cruz de Cristo obviamente representa completamente el evangelio, ¿verdad? La fe en que nosotros creemos. Y quiero contarte un poquito de cómo se presentó el evangelio en mi vida en 3 etapas. La número 1, yo tenía 6 años, ¿verdad? Etapa número 1, yo tenía 6 años. Me hablaron del Señor Jesucristo con el librito Sin Palabras. Yo ahí fue cuando escuché por primera vez sobre la obra del Señor Jesucristo, su muerte, su resurrección, sobre Dios como creador, como con las consecuencias del pecado y también la necesidad de creer en esta historia para salvación. Recuerdo que uno de los cierres del librito Sin Palabras pues es con el color verde, donde nos hablan precisamente de el ejemplo de cómo las plantitas, los árboles necesitan cosas para crecer, y pues para eso hacemos un comparativo como el agua, el sol, la tierra. Y ahí es donde por primera vez yo escuché que para poder crecer en Cristo era necesario pues leer, orar, ¿verdad? Asistir a una iglesia. Yo era muy pequeña, todavía esas decisiones no dependían mucho de mí, por lo menos el de asistir a una iglesia, pero el de leer y orar sí estaban a mi alcance. Y yo recuerdo que yo tomé con mucha seriedad cada una de las instrucciones que durante mi infancia me dieron respecto a prácticas espirituales como estas, en las que todo creyente de forma voluntaria debe poner en práctica y hacer de estas como una parte de nuestro estilo de vida. Lo que estamos viendo en estos 40 días es como esas prácticas tan elementales que Dios espera que nosotros estemos siempre completamente conscientes y concentrados de que es muy importante, sino es que lo más importante, y de ahí parte todo lo demás de una vida cristiana. Pues entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo, verdad? Entonces es por eso la importancia de estos temas. La etapa número 2 fue en mi adolescencia. En mi caso, mi hogar no se congregaba en ninguna iglesia, a pesar de que esa era la recomendación de pequeñitos. Yo conocí a Cristo en grupos llamados células. Entonces las células nos reuníamos en nuestras casas, pues, en las fechas que los líderes o los papás se ponían de acuerdo, y en algunas ocasiones nos llegamos a reunir en un hotel.
Yo no recuerdo que esto fuera muy frecuente, pero las veces que lo hacíamos, pues era muy divertido para mí. A mí me gustaban mucho las historias de Jesús, de la Biblia, las historias misioneras. Fueron semillitas que fueron sembrándose en mi corazón. Sin embargo, nunca formé parte de una comunidad cristiana, una iglesia, una congregación donde la dinámica de interacción social a través de nuestra fe es muy diferente. Entonces, cuando yo entré a la adolescencia, primero, segundo de secundaria, pues en realidad yo tenía muchos gustos, ¿verdad? O había una atracción fuerte, pues, de las cosas de este mundo. Hacia mí me gustaba mucho, bueno, me sigue gustando, la verdad, y es que de eso se trata, de ser genuinos y de que entendamos que las luchas que tenemos, pues, son las que se siguen presentando, pero uno aprende a hacer un equilibrio. Entonces fui muy atraída por la música, el baile, que por cierto el baile me sigue gustando, es algo que tengo dentro de mí. Fui parte del grupo de ballet folclórico, convivía con mis amigas en alguna ocasión, pues sí, y llegué a ir a los bailes de la escuela, pero nunca bailé, nunca dije malas palabras, no tengo en mi memoria, gracias a Dios, nada indebido de lo cual yo me avergonzara o me arrepienta en ese tiempo. Pero sí mi vida no, pues no tenía rasgos extras de cuestiones o verdades espirituales en mi vida, más que no decir malas palabras o no decir mentiras y ser una niña pues bien portada, como dirían los maestros, ¿verdad? En ese tiempo. Pero la verdad es que muchas veces esas conductas y actitudes no marcan una diferencia. Hay muchas personas que no tienen las mismas convicciones con nosotros respecto a Cristo, y la verdad es que se conducen de la misma o de mejor manera muchas veces. Entonces en ese tiempo yo fui confrontada nuevamente con las consecuencias del pecado en mi corazón, que es una vida separada de Dios eternamente. Ahí fue cuando entró un temor todavía mucho más consciente sobre la consecuencia del pecado, y eso me hizo a mí nuevamente confirmar mi decisión de salvación. Y yo recuerdo que las palabras que yo le dije a Dios en esa hora es: Dios, si no estás en mi corazón, yo quiero que entres en este momento, porque yo quiero pasar una eternidad contigo. Entonces, en realidad, eso fue lo que me motivó nuevamente a tomar una decisión por Cristo. El hecho de pensar en las consecuencias del pecado, en un tormento eterno, ¿verdad? A pasar la eternidad con Dios en el lugar que Él ha preparado para todos los que creen en Él. Entonces el evangelio iba cobrando ya lugar en mi vida de una manera pues todavía mucho más consciente. Yo estaba entendiendo ya de lo que se trataba, y una de las cosas, nuevamente lo vuelvo a repetir, todos los asuntos que tienen que ver con fe son asuntos completamente voluntarios. Dios trata con el corazón del hombre de una manera muy personal. Si bien es cierto, nosotros como padres que ejercemos esta fe, la vivimos, ¿verdad? Y confiamos en el Señor, en que esta fe pueda inspirar la vida de nuestros hijos. Tarde o temprano ellos también toman su propia decisión, pero es muy importante que nosotros mostremos una fe genuina, ¿verdad? Y una relación personal con Dios en realidad es lo que va a generar un fruto para vida eterna. Dice la palabra de Dios en Juan 5:24. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Y eso es el evangelio. Cuando yo tomé esa confirmación de salvación, recuerdo que ahora sí Dios de alguna manera nos trajo a una iglesia, que es la iglesia donde ahorita soy la esposa del pastor. Yo llegué aquí como a los 14 años de edad, sin imaginarme los planes que Dios tendría. Entonces, en este lugar yo fui tomada para ser discipulada, y ahí es la tercera etapa. En la tercera etapa es cuando ya tú te dispones de un tiempo especial donde se te va a comenzar a instruir específicamente en aquellas prácticas que nosotros podemos comenzar a realizar, a apropiarnos para conocer a Dios de una manera personal. Entonces, la esencia del evangelio nosotros debemos de entender que es un estado que nos pasa de muerte a vida.
Y eso es algo muy, muy significativo porque estamos hablando de que es algo que no es temporal, sino que es algo que es eterno. Entonces, una de las cosas que nosotros podemos, una de las maneras en que nosotros podemos evaluar en nuestro interior si tenemos una clara comprensión del Evangelio es que después de que nosotros somos ministradas y se nos enseñan esos primeros pasos, se nos guía, se nos acompaña para comenzar a leer, para comenzar a tener una disciplina de oración, para también conocer diferentes métodos o recursos para fortalecer nuestra comunicación con Dios, tanto a través de la lectura como la oración, es cuando entendemos que el Evangelio impulsa. Llega un momento en la vida cristiana donde nosotros tenemos que entender que ya no es necesario que alguien me esté confrontando, que alguien me esté animando, que alguien me esté diciendo que yo debo de leer, que yo debo de orar y diferentes disciplinas espirituales que vamos a estar hablando durante estos días. Entonces, día número 1, intencionalidad. Día número 2, Evangelio. Y una de las maneras para evaluar si tienes una clara comprensión del Evangelio es cuando diferentes disciplinas espirituales forman parte natural de tu vida como tu estilo de vida sin necesidad de que nadie nos las esté recordando o confrontando o animar a hacer aquello. Día número 2 de 40 días con Cristo. Que Dios te bendiga. Espero que estos videos te estén siendo de bendición. Te pido por favor que me ayudes a continuar propagando, ¿verdad?, estos pequeños mensajes, pero de mucho valor a través de mi canal. Dame un like y si te suscribes te van a estar llegando las notificaciones de los próximos videos que vamos a estar subiendo durante estos siguientes días. No te pierdas ninguno de ellos. Bendiciones. Y recuerden, edifiquemos juntos en nuestros hogares un pedazo de cielo aquí en la tierra.